Buenos días. En esta mañana cuando llegamos temprano a la escuela sabática, pues la iglesia estaba, no voy a decir que totalmente vacía, pero casi vacía. Pero ya veo que solamente fue a primera hora. La iglesia se ha llenado después de ese momento. ¿Cuántos recuerdan el himno que entonamos hace un momento? No en las alabanzas, sino el himno del himnario que usamos. Vendrá el Señor. Este himno, cada vez que yo lo canto, me recuerda a una persona que lo cantaba con un entusiasmo tremendo. Pero este himno, aparte de que me recuerda a esa persona a la cual quería muchísimo, tiene un mensaje poderoso. Tiene un mensaje que si nosotros lo analizamos estrofa por estrofa, es un mensaje el cual nos tiene aquí en el día de hoy. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros creer en Dios y venir a este lugar? Le estamos esperando. Y este himno dice, vendrá el Señor, nadie sabe la hora. Del día anhelado se ve la aurora. Oh siervos de Dios, anunciad sin demora que muy pronto vendrá. Tremendas palabras, una profundidad increíble. Ahora, cuando nosotros nos sentamos detrás de un televisor a ver un noticiero, ¿qué es lo que nos están gritando las noticias? Cada una de ellas. Que las palabras de este himno son una realidad. Que el Señor vendrá. Que el Señor está viniendo. No es que vendrá en un futuro lejano. Porque pudiéramos decir, sí, Él va a venir. ¿Cuándo? Bueno, no sé. Pero el Señor Jesús está viniendo. Las noticias, cada vez que pasa un día, escuchamos nuevas noticias más aterradoras. Más aterradoras, es increíble. A veces no las seguimos. Yo incluso esta semana no había escuchado noticias y ayer me dice papi, ¿no escuchaste la noticia de lo que pasó en Francia? Yo no sé, no he escuchado nada. Y entonces estaban hablando en el radio, comentando esta noticia y uno dice, ¿cómo puede haber seres humanos tan insensibles a lo que significa la vida? ¿Y cómo puede ser personas tan fuera de lo que es el verdadero Dios y en nombre de un Dios, que no sé cuál es, hacen estas atrocidades? Esto nos está diciendo que Cristo viene pronto. Ahora, la lectura que se leyó en esta mañana, que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 16, los versículos del 1 al 4, a Jesús los fariseos y los saduceos le hicieron una pregunta. O le pidieron que hiciera algo, haz señales para creer en ti. Y Jesús les comenzó a decir, bueno, ustedes saben muy bien cuando miran al sol, o sea, cuando miran en la mañana, ven que el sol está, o en la tarde, ven que el sol está rojizo, hay buen tiempo. Si miran al amanecer, dicen que el sol está rojizo, pero que está algo nublado, saben que va a llover. Sin embargo, las señales que ya les han sido dadas por los profetas, de esas ustedes no saben nada. Están muy al día de cómo está el sol, de cómo está el día, si llueve o no llueve, si va a ser buen tiempo o no, pero de lo que los profetas escribieron, ustedes no saben nada. Y ahora me están pidiendo a mí que yo les dé señales. Pero les voy a decir algo, no les voy a dar más señales que las que ya están escritas vamos a decir en la Biblia, para ese tiempo era la Torá, en el libro de los profetas. Esa misma pregunta que Jesús, o que ellos le hicieron a Jesús, danos señales, muchas veces nosotros la repetimos. Y decimos, Señor, yo no estoy viendo ninguna señal que me diga que
no estoy viendo nada en el cielo diferente a lo que cada día vemos. Las nubes salen, el sol sale, las nubes se interponen, días claros, días oscuros, pero no veo nada más que eso, no hay nada diferente. Y tú dices que vas a venir en una nube que se va a ir ampliando según te vayas acercando, y eso yo no lo estoy viendo. Es decir, tu venida puede ser, pero yo no veo nada. ¿Creemos nosotros en la segunda venida de Cristo? ¿Realmente lo creemos? ¿Saben ustedes que estar aquí sentados cómodamente en este lugar es fácil decir sí, yo creo? Yo creo que no hay duda alguna de que todos, sin excepción de los que aquí estamos, creemos. Si se nos preguntara, ¿tú crees que Cristo va a venir? Sí, yo lo creo. Estoy seguro de eso. Ahora, ¿qué tal cuando estamos con algunos amigos incrédulos que nos dicen, tú estás loco, tú estás creyendo eso? ¿Qué tal cuando estamos en nuestro centro de trabajo y sabemos que nuestro trabajo va a depender del decir sí o no, yo creo? ¿Qué tal cuando estamos en una escuela y sabemos que nuestros estudios van a depender del decir sí o no, yo creo o yo no creo? ¿Qué tal cuando los acontecimientos gritan y dicen, no, Jesús no va a volver, tú estás loco? ¿Qué tal cuando estamos en ese ambiente donde va en contra de lo que nosotros decimos creer? ¿Nos atrevemos a confirmar nuestras creencias? El título del tema de esta mañana yo lo escribí así, Jesús volverá. Pero ahora puse al lado entre interrogación, ¿tú lo crees? Y a veces, como ya decía, a veces creo que casi todos en algún momento hemos dudado de esta segunda venida de Cristo. Y aunque pudiéramos decir, yo nunca he dudado que Él va a venir, muchas veces con nuestra actitud, nuestra forma de expresarnos, de hablar, de pensar, muchas veces lo estamos haciendo. Jesús dijo a los que estaban allí cuando Él prometió volver, Jesús le dijo, volveré. Pero esa promesa que dio Jesús, a la fecha de hoy han pasado más de 2000 años. Y aquellos que recibieron esa promesa de los labios de Jesús, le esperaron volver en su vida, estando vivos. Ellos pensaban que Él iba a volver. Se prepararon para ello. Predicaron de la segunda venida de Jesús. Ahora ya han pasado 2000 años y Jesús no vuelve. ¿Qué ha pasado? ¿Se olvidó de su promesa? ¿Se habrá olvidado Jesús de la promesa que hizo? A veces nosotros no predicamos que Jesús vuelve porque muchas veces nosotros lo dudamos. Si nosotros estuviésemos plenamente convencidos de esta realidad, no vacilaríamos al decirle a los demás, Cristo viene, hay que prepararnos. Pero a veces estamos dudando de si esta realidad, de si esto va a ser una realidad. Y yo les voy a confesar algo. Yo siempre digo y lo repito y lo voy a seguir repitiendo, que cada vez que yo me paro aquí a predicar algo, pienso en cuál es mi mayor necesidad. Y yo creo que esta es una de mis mayores necesidades. El estar 100% convencido de que Jesús va a volver. No lo dudo que Él va a volver, para nada. Simplemente no lo vivo. Y digo que no lo vivo sin temor a equivocarme, porque realmente no lo estoy viviendo. Si lo estuviera viviendo, estuviera gritándole al mundo que Cristo viene, y a veces no lo hacemos o no lo hago. Esta semana hablaba con un primo que aún sigue en el hospital. Él le tuvieron que amputar un pie por un accidente que tuvo. Y yo decía, hablé con él el día antes de la amputación, y yo decía, le digo que voy a orar por él para que el Señor permita que esto no sea y no le corten el pie. Él no es creyente, él nunca ha ido a una iglesia, no sabe nada, simplemente
Sí, sabe de Dios, conoce, pero no tiene una fe como la que podemos tener nosotros. Yo decía, ¿qué tal si yo le digo estas palabras y el Señor no hace el milagro? Y yo lo dudé. Y aunque sí le hablé de Dios, le hablé muchísimo de la fe, de que a pesar de lo que pudiera sobrevenir, hay una esperanza, él tenía vida aún porque estuvo debajo de un camión, salió debajo del camión y solamente le cogió el pie, pero pudo haber perdido su vida. Y yo le decía, el Señor tiene algo para ti, ten fe en Él. A pesar del dolor que estás pasando, a pesar del sufrimiento que va a venir en tu vida, de esta incapacidad que vas a tener, pero cree en Dios, ten fe en Él. Pero lo decía y decía, Señor, tú puedes hacer el milagro, pero si no lo haces, y dudaba. Y el Señor lo puede hacer, no me cabe duda alguna, pero como humano me falta la fe a veces. Y esa misma fe a veces nos falta para seguir creyendo en esa promesa de Jesús, para seguir confiando en que Él va a volver, para poder estar plenamente convencido que cuando escuchamos noticias como las que escuchamos cada día, nos están gritando a grandes voces, Cristo viene y viene pronto. A veces el motivo de creer o no creer no es un motivo, no es una razón intelectual o de conocimiento teológico. Nosotros podemos tener muchísimo conocimiento teológico, conocernos la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y dominar cada tema de que allí viene, dominarlo plenamente. Cualquiera de nosotros puede hablar de la profecía de los 2300 días, de la profecía de las 70 semanas. Cualquiera de nosotros puede hablar acerca de la segunda venida de Cristo. Cualquiera puede hablar de qué cosa es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son temas teológicos. Pero ninguno de estos temas se hacen realidad para nosotros si nuestra vida espiritual no está conectada con la realidad de quién es Jesús y de la promesa que Él nos dio de que va a volver. Podemos saber mucha teología, pero tener muy poca esperanza. A veces escuchamos personas en la televisión o en la radio hablando de estos temas con una profundidad increíble. Sin embargo, se quedan ahí nada más que puro conocimiento. Cualquiera persona que uno le pregunta, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo. ¿Tú vas a alguna iglesia? No, yo no voy a la iglesia. Ayer hablaba precisamente con alguien que estaba aquí trabajando en el patio y le invité, le dije, ¿por qué no vienen a la iglesia? ¿A dónde vives? Dice, no, yo vivo allá en Lakewood. Digo, bueno, si no pudieras venir hasta aquí, yo te puedo dar una dirección de una iglesia que está cerca. Puedes visitarnos para que conozca la iglesia que pertenecemos, cuáles son nuestras creencias. Dice, sí, yo creo en Dios, pero Dios es uno, Dios existe, pero yo no voy a la iglesia, no creo que es necesario tener que ir a una iglesia para creer en Dios. Y yo le dije, bueno, sí es real, no tienes que ir a una iglesia para creer en Dios, pero el ir a una iglesia te ayuda a confirmar tu fe en Dios. Y mis hermanos, el mundo está lleno de personas que creen de esta manera, creen de esta forma. En el libro 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3, el apóstol Pedro dijo estas palabras. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. ¿Qué cosa es un burlador? Un burlador es cualquiera que esté negando la segunda venida de Cristo. Cualquiera que ponga en duda la promesa de la segunda venida de Cristo es alguien que se está burlando de lo que Jesús dijo hacer o prometió hacer. Si nosotros miramos hacia aquellos que se les dio la promesa hace 2000 años,
y miramos hacia nuestro presente, el cual estamos viviendo, Pedro vio a aquellos que vivieron en su tiempo, en sus días, pero cuando escribió este versículo en 2 de Pedro, pensó no solo en aquellos, sino él vio mucho más adelante. Él estuvo dentro de sí, él vio en su mente que la venida de Cristo quizás no era inmediata, sino que iba a ser para un futuro, y él vio lo que sucedería en nuestros días. Él vio que como en sus días, en aquel momento, habían burladores, también en nuestros días los habrían. Y él dijo que en los últimos días habrían burladores. Burladores que negarían la venida de Jesús. Por esa razón, en ese mismo libro, 2 de Pedro, ahora en el capítulo 1, versículos del 16 al 21, vamos a leer allí lo que Pedro escribió. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 16 al 21. Estos versículos son muy conocidos, los hemos escuchado muchísimas veces, pero tienen una profundidad tan grande que vale la pena estudiarlos una vez más. Dice ahí el versículo 16, dice, porque no hemos seguido fábulas ingeniosas cuando os hablamos del poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Porque Él recibió honra y gloria del Padre Dios, cuando una voz vino desde la magnificencia, magnífica, gloriosa y dijo, gloria, y dijo, este es mi Hijo amado, en Él me complazco. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Además, tenemos la palabra profética aún más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Ante todo, sabed que ninguna profecía de la Escritura vino por voluntad, por una interpretación privada del mismo profeta, porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Entendemos nosotros lo que está escribiendo o lo que escribió Pedro en esta porción? ¿Realmente entendemos nosotros esto que está diciendo Pedro? Pedro le estuvo hablando a aquellos que se burlaban de la segunda venida de Cristo. Y Pedro dividió o hizo una separación de este tema de la segunda venida de Cristo en dos fases. La primera fase de este énfasis que él hizo de la segunda venida de Cristo fue lo que él, Jacobo y Juan vieron en el monte de la transfiguración. Pero antes de eso, él les estuvo diciendo que lo que ellos estaban predicando, lo que ellos estaban diciendo, lo que ellos hablaban acerca de Jesús, no era algo que ellos se lo habían imaginado ni lo estaban inventando, sino que era algo real, porque como él dice, nosotros lo vimos con nuestros propios ojos. Es decir, Pedro no está hablando de algo que alguien le contó, de una historia escuchada por alguien que le dijo. Pedro estaba hablando de alguien de algo que él vio, que él palpó con sus manos, que él escuchó con sus oídos. Por eso él dice ahí en el versículo 16, dice, porque no hemos seguido fábulas ingeniosas. Cualquiera tuvo una gran imaginación
inventó una fábula estupenda. No estamos hablando de eso. Dice, cuando os hablamos del poder y de la venida, fíjense esta palabrita, subrayenla, la venida del Señor Jesucristo, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Ahora, ¿qué significa esta palabra venida? Dice que esta palabra venida en griego es traducida como parusía. Y esta palabra griega, parusía, su traducción es presencia o llegada. Y esta palabra procedía del lenguaje protocolar que se usaba en estos tiempos. Y se refería a una visita real, cuando alguien de la realeza venía a un lugar y este personaje, o vamos a decir, personaje de la realeza, de la aristocracia, llegaba a este lugar, esta estancia, esta estadía que hacía este personaje se le llamaba parusía. ¿Por qué? Porque no era un visitante común, un personaje ordinario, era alguien muy importante, alguien de la realeza que estaba llegando o que había llegado. Y ahora Pedro está usando esta palabra para decir, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Cristo Jesús va a volver, viene y debemos estar preparados. Lo estaba llevando a la máxima expresión del significado de esta palabra parusía. No para un niño indefenso que había nacido en un pesebre, sino para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pedro está diciendo, cuando nosotros predicamos acerca de Jesús, cómo nació, cómo vivió, cuando decimos acerca de los milagros que hizo, cuando estamos hablando de su segunda venida, cuando hablamos de su muerte, de su resurrección, cuando nosotros les estamos hablando de estas cosas, estamos hablando de un tema que nosotros vimos, que nosotros conocemos, que nosotros vivimos con Él. Pero además Él dice, nosotros estuvimos con Él. Perdón. Nosotros estuvimos con Él allí en el monte de la transfiguración. Allí en ese monte de la transfiguración sucedió algo extraordinario. Y esto que sucedió allí en el monte de la transfiguración nos tiene que dar a nosotros hoy, en este siglo que vivimos, nos tiene que dar a nosotros una convicción tan real de que Jesús va a volver como la tuvieron aquellos 3 hombres que estuvieron allí. Jesús llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó con él allí al monte. Dice que allí cuando estuvieron en el monte, Jesús fue transfigurado. Sus ropas comenzaron a resplandecer. Y aquellos 3 hombres que habían vivido durante 3 años y medio con Jesús, que habían caminado con Él, que habían visto sus milagros, que habían escuchado sus parábolas, aquellos 3 hombres realmente conocieron quién era Jesús el hombre. Aquel Jesús hombre con el cual ellos habían caminado y habían vivido, habían convivido, aquel Jesús estaba ahora transfigurado, sus ropas brillaban y con él hablaban Moisés y Elías.
Moisés y Elías representaban la ley y representaban los profetas. Aquella ley que para los enemigos de Jesús decían que Jesús no respetaba porque hacía milagros en sábado. Aquellos profetas que para ellos Jesús no observaba porque no estaba haciendo las cosas que ellos habían escrito y no habían entendido que en Jesús se cumplían lo que los profetas habían escrito. Esos tres hombres vieron allí a Moisés, vieron a Elías, vieron sus vestiduras resplandecer, pero además sucedió algo extraordinario. Dice que la voz magnífica de Dios se escuchó desde los cielos decir: este es mi Hijo amado, de él me complazco. ¿Se imaginan ustedes cómo habrán salido de allí, de aquel monte, Moisés, Jacobo y Juan? Pedro, Jacobo y Juan. ¿Cómo habrán bajado de allí? Me imagino que uno le decía al otro: oye, ¿tú viste lo mismo que vi yo? ¿Tú viste lo que allí sucedió? Pero ahora esos tres hombres bajaron de ese monte plenamente convencidos de quién era Jesús. Por eso Pedro escribe estas palabras que escribió allí en 2 de Pedro. Lo que nosotros hablamos, lo que estamos predicando, no lo estamos inventando porque lo vimos, lo vivimos, vimos su gloria, lo vimos resplandecer. Y de este Jesús es del cual nosotros estamos hablando. Pero además de Pedro, ese mismo Juan que también estuvo allí con él, lo confirma también igual que Pedro. Y dice allí Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Primera de Juan 1, del 1 al 4. Y fíjense cómo Juan una vez más hace el mismo énfasis que hace Pedro. Dice: lo que existía desde el principio. Fíjense cómo dice ahora: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo palparon nuestras manos, esto proclamamos acerca del verbo de Dios, del verbo de vida. Dice: la vida que estaba con el Padre se manifestó, y vuelve a repetir: nosotros la vimos y os anunciamos la vida eterna. Y vuelve a repetir: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que tengáis comunión con nosotros, porque nuestra comunión con el Padre y con el Hijo Jesucristo es imaginaria, es real, no lo estamos inventando, nosotros lo vimos, lo escuchamos, lo tocamos. Dice: esto os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Juan confirma lo mismo que dijo Pedro. Lo vimos, lo escuchamos, lo tocamos, estuvimos con él, vimos su gloria. No la vio uno, no la vieron dos, la vieron tres. Y aunque Jacobo no escribió nada al respecto, porque Jacobo murió muy temprano, fue uno de los primeros discípulos de Jesús que murió en el martirio, pero Pedro y Juan sí escribieron de lo que vieron, escucharon, lo que vivieron con Jesús. Esta primera parte que Pedro escribió de lo que él vio ahí en el monte de la transfiguración, ni tú ni yo la vimos. Tú y yo no estábamos allí. Tú y yo tenemos que creer lo que ellos vieron, lo que ellos escucharon, lo que ellos vivieron. Por eso Pedro divide su presentación, como dije al principio, en dos partes. La primera es lo que ellos vieron en el monte de la transfiguración. Por eso él dice: la segunda, ustedes deben creer en la segunda venida de Cristo,
porque nosotros lo vimos allí transfigurado, y así como lo vimos transfigurado, vimos su gloria, esa misma gloria, en esa misma gloria Él va a regresar. Pero ahora Él dice, pero además de esto, tenemos la palabra profética más segura. En esa palabra profética, que ustedes sí tienen acceso a ella, ustedes deben creer. Por eso en el versículo 19, Él dice, además, tenemos también la palabra profética aún más segura, a la cual, ¿qué cosa dice? ¿Qué cosa debemos hacer con la palabra profética más segura? Estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana brille en vuestros corazones. En la Escritura, las que Pedro se refería de la palabra profética eran los escritos del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no existía. Lo que habían escrito los profetas y todas aquellas profecías que se escribieron con referencia al Mesías, las que se referían a su primera venida, se habían cumplido tal y cual habían sido escritas. Las profecías habían tenido su cumplimiento, pero habían profecías para el futuro que no habían sido escritas, no habían sido cumplidas aún. Por eso ahora Pedro dice, pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, ¿como qué? Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana brille en nuestros corazones. Esa seguridad de la palabra profética está a nuestro alcance. Si tú no crees en el testimonio de lo que ellos vivieron, debemos creer en la palabra profética más segura. Esa palabra profética que se cumplió en el pasado, en la primera venida de Jesús, pero que se va a cumplir o se está cumpliendo en el presente y también en el futuro, referentes a su segunda venida. Por eso en el versículo 20 Él dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Y es curioso notar que Pedro usa el verbo es. No usa las profecías son, sino es. Porque cada profecía, cada una de ellas, está anunciando que Cristo viene pronto. Cada una de estas profecías nos está diciendo que lo que aquellos profetas escribieron, no lo escribieron porque ellos se lo imaginaron, sino porque el mismo Dios, a través del Espíritu Santo, les dio para que escribiera. Y a veces hemos escuchado cómo la Iglesia Católica, voy a hacer un paréntesis en esto que voy a decir, cómo ellos se dan la prerrogativa de interpretar las Escrituras. Y en la Edad Media, en el siglo XVI, más específico, los reformadores se levantaron para protestar en contra de esta creencia de que la Iglesia era la única que tenía la autoridad de interpretar, al punto que les era aún hasta prohibido leer las Escrituras. Solamente los sacerdotes, cardenales, tenían derecho para poder leer e interpretar las Escrituras. Y aquellos hombres que se levantaron para decir que esto no estaba bien, pagaron con su propia vida en las hogueras y en las bocas de las fieras, defendiendo que las Escrituras tienen que ser interpretadas por las propias Escrituras. No hay nadie que la pueda interpretar porque la Biblia se interpreta a sí mismo. Un texto con otro texto, llegamos a entender el contexto
de lo que ellas nos están diciendo. Por eso Pedro hace este énfasis en el versículo 21 y dice, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Las profecías son el resultado del Espíritu Santo en la mente de aquellos hombres que caminaron con Dios. Las profecías son el resultado de aquellos hombres que escucharon la voz de Dios hablarle y decirles, escribe esto. Y no escribieron textualmente, sino escribieron con un lenguaje humano para que nosotros podamos entender. Por eso Dios se las dio a hombres con una naturaleza igual que la nuestra, pero que no escribieron no lo que ellos se imaginaban, no lo que ellos creían, sino lo que Dios les dijo a través del Espíritu Santo. Por eso aquellos hombres, dice que eran hombres que tenían una relación íntima con Dios, una relación estrecha con Dios, que podían identificarse perfectamente con la voz de Dios dentro de todas las demás voces. Muchas voces podían estar a su alrededor, pero ellos podían identificar cuál era la voz de Dios cuando Dios les decía y les dictaba lo que ellos debían escribir. Esos hombres fueron tocados e inspirados por Dios para escribir lo que está en este libro que nos dice a nosotros que la venida de Jesús está cerca y que debemos estar preparados. En el libro de Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, Pablo escribió algo al respecto. Y Pablo dice, mas el hombre carnal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las pueden entender porque se han de examinar espiritualmente. Alguien que no esté conectado con Dios a través de su Santo Espíritu no puede entender lo que aquí se dice. Por eso hay muchos teólogos, pero hay muy pocos cristianos. Porque un cristiano es aquel que hace y vive en su vida la vida que Jesús vivió. Hace lo que Jesús hizo. Demuestra con su testimonio qué cosa es ser un cristiano, no lo que es ser un teólogo. Hay muchos teólogos, pero hay muy pocos cristianos. Y Pablo nos está diciendo que debemos escudriñar las Escrituras conectados con Dios a través de su Santo Espíritu. Cuando nosotros vamos a abrir la palabra de Dios, debemos pedirle a Dios que nos unja con el poder de su Santo Espíritu para que Él pueda obrar en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pedro usó en la primera parte, como ya dije, lo que él vivió en el monte de la transfiguración. En la segunda parte de su presentación, él está diciendo lo que nosotros podemos saber acerca de la segunda venida de Cristo, a través de lo que escribieron los profetas. Y Pablo ahora nos dice en primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículos 2 y después versículos del 4 al 6. Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículos
versículos 2 y después del 4 al 6 dice: porque vosotros sabéis bien. ¿Qué es lo que nosotros sabemos bien? Que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Y ahora dice el versículo 4, del 4 al 6, dice: pero vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Vosotros todos sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Pablo nos está diciendo: vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Pero solamente basta con saber que el día del Señor vendrá. Solamente basta con saber que el ladrón va a venir. Si el ladrón va a venir y nosotros sabemos que va a venir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Acostarnos a dormir? ¿Apagar las luces y acostarnos tranquilamente? ¿Qué haríamos si sabemos que el ladrón va a venir? Estar preparados, estar atentos, estar apercibidos, porque al menor ruido sabemos que se está acercando. ¿Será que nosotros estamos escuchando ruidos, que el ladrón se está acercando y no estamos haciendo absolutamente nada? ¿Habrán ruidos que nos están anunciando la venida del ladrón? Yo creo que sí. ¿Pero qué estamos haciendo? No es el saber, sino es estar preparados. Y saben ustedes que estar preparados no es hacer cosas. Estar preparados, aunque hacer cosas, a veces pensamos que está bien y claro que sí, no vamos a decir que no. Pero el hacer cosas no es decir yo estoy preparado. Por ejemplo, voy a mencionar algunas de ellas. Predicar no es estar preparado. Ayudar a otros no es estar preparado. Sanar enfermos no es estar preparados. Aún echar fuera demonios no es estar preparados. ¿Y entonces qué cosa es? Dice Pedro que estar preparados es creciendo en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús. Estar preparado, dice Pablo, que es andar en luz. Ahora, cuando nosotros creemos o crecemos en el conocimiento y en la gracia de Cristo Jesús, entonces vamos a hacer todo lo demás. Vamos a predicar, vamos a sanar enfermos, vamos a echar fuera demonios, vamos a hacer buenas obras. Es un paquete, no es la mitad del paquete. Y a veces dividimos el paquete en dos. Solo hacemos cosas, predicamos, hacemos, ayudamos, pero nos olvidamos de tener una relación íntima con Jesús. Y primero tenemos que tener la relación íntima con Jesús y entonces vamos a hacer lo demás. Dice que no por obras para que nadie se gloríe, sino ¿por qué? Por la gracia de Cristo Jesús. Esa gracia de Cristo Jesús, ese conocimiento de Él, esa relación que yo debo tener con Él es la que me debe llevar a mí ahora a hacer todas las demás cosas. Por eso mi prioridad, tu prioridad debe ser tener una relación íntima con Jesús. Si cada día no crecemos en nuestra relación con Cristo, si cada día no le conocemos mejor, si cada día nuestra intimidad con Él no aumenta,
no estamos preparados para su segunda venida. Podemos decir, yo quiero que venga, pero no estamos preparados. Y si viene y no estamos preparados, va a suceder lo mismo que sucedería con el ladrón que viniera y nosotros estuviésemos durmiendo. No serviría de nada el saber si no estamos preparados. Si supiésemos que estamos viviendo o que vamos a vivir el último día de nuestra vida, si por alguna razón supiésemos que tenemos 24 horas de vida, ¿qué haríamos? Imaginémonos un instante. Voy a decir el médico, aunque no es adivino, pero voy a decir, el médico nos dice, tienes 24 horas, y sabemos que son horas literales, 24 horas de vida. Vamos a decir 23 o 25, por no ser tan exacto. Tienes 24 horas de vida. ¿Qué haríamos? ¿Pensaríamos en que tenemos algo pendiente en el trabajo? ¿Pensaríamos en el mortgage de la casa? ¿En que el carro está teniendo un fallo y tengo que llevarlo a un mecánico? ¿Qué haríamos? Yo estoy seguro que pensaríamos en cosas concretas que nos permitieran vivir las últimas horas de vida al máximo en relación primero con Dios y después con aquellos que nos rodean. Creo que sería nuestra prioridad. Aún hasta los incrédulos, me imagino que buscarían a Dios en ese momento. Ahora, tú y yo estamos viviendo el último día de nuestra vida. ¿De qué forma lo estamos viviendo? Y ahí es donde yo digo que muchas veces, incluyéndome yo, no estamos preparados para esto que ha de venir. Porque estamos pensando en todo lo demás, menos en que nos quedan 24 horas de vida. Estamos pensando en el trabajo, en la casa, en las comodidades, en los placeres, en las cosas que a mí me gustan, pero no estamos pensando en que tenemos la segunda venida de Cristo a las puertas, y si no estamos preparados, no vamos a ir a morar con Él cuando Él venga. ¿Estamos nosotros conscientes de esto que estoy diciendo? Nosotros estamos aquí en esta mañana con un propósito, con una esperanza de que cuando Cristo venga, ir a vivir con Él o a morar con Él. Si alguien no está aquí con ese motivo, con esa motivación, está perdiendo el tiempo. Váyase a trabajar para que gane dinero y viva más cómodo. Pero si estamos aquí con esa esperanza, con ese motivo de que Cristo va a volver y que yo quiero ir a morar con Él algún día, cuando Él venga, entonces tenemos que prepararnos. Los que no lo estemos haciendo, hagámoslo. No perdamos el tiempo. Jesús nos está gritando, estoy a las puertas, prepárate. Vive esta experiencia en tu vida para que puedas decirle a los demás, Cristo viene pronto. Ojalá que en esta mañana podamos escuchar la voz del Espíritu Santo tocando a nuestra mente o hablando a nuestra mente y diciéndonos, Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, va a volver. Le veremos venir en gloria y no va a ser como un niño indefenso, sino como el Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesús viene. ¿Estás preparado? ¿Le estás esperando? Ojalá que así sea. Vamos a terminar cantando el himno número 160 del Himnario Nuevo.
1, 2. Todos puestos de pie, por favor. Dámele más volumen a Santiago, please. Otra vez nuestro Salvador, oh si ya fuera hoy, para reinar con poder y amor, oh si ya fuera hoy. Su fiel iglesia ataviada está, con vestiduras de esplendor, y en busca del esposo va, si ya fuera hoy. Gloria, gloria, gozo sin fin traerá. Gloria, gloria, al coronarle Rey. Gloria, gloria, la senda preparar. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. Acabará el poder de Satán, oh si ya fuera hoy. Negras tristezas no se verán, oh si ya fuera hoy. Todos los justos con Cristo irán a las mansiones de su Señor, cuando estas glorias llegarán, como si ya fuera hoy. Gloria, gloria, gozo sin fin traerá. Gloria, gloria, al coronarle Rey. Gloria, gloria, la senda preparar. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. Fieles a ellos deben hallar, si regresara hoy, todos velando con gozo y paz, si regresara hoy. Multiplicadas señales hay, en el oriente se ve el amor, ya más creano el tiempo está, oh si ya fuera hoy. Gloria, gloria, gozo sin fin traerá. Gloria, gloria, al coronarle Rey. Gloria, gloria, la senda preparar. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. Amén. Señor y Padre que estás en los cielos, permítenos, Señor, estar convencidos de que pronto tú volverás. Amén. Permite, Señor, que podamos vivirlo, podamos estar preparados, que podamos, Señor, vivir cada día como el último de nuestra vida, porque cada día nos está diciendo que tú vienes. No sabemos el momento, el día ni la hora, pero sabemos que tú has de volver. Y podemos, Señor, también pensar que la muerte puede estar al acecho, que podemos en cualquier momento, por alguna razón, perder nuestra vida, y si no estamos listos para encontrarnos contigo, hasta ahí llegó nuestra oportunidad. Por eso permite, Señor, que podamos vivir un día a la vez, que podamos cada día prepararnos para ese gran día en que tú vengas, si estamos vivos o hayamos descansado, encontrarnos contigo, porque estuvimos listos para esperarte y verte venir en gloria. Permite que tu Santo Espíritu nos ayude a ser verdaderos cristianos, no teólogos, sino predicadores de tu palabra a través de nuestro testimonio. Bendícenos, despídenos de este lugar, pero nunca de tu presencia.
te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.